hermano, bienvenido a este nuevo tiempo de exaltar a nuestro Señor Jesús. Él es digno de toda la gloria. Así que no se restrinja, no se limite, sino tenga libertad para adorarle y exaltarle como Él es digno. Aleluya, Señor. Declaramos, digno eres de gloria, de alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Declaramos digno, digno eres de gloria y de alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Así es, Señor, digno, digno eres tú, Jesús. Te alabamos solo a ti, Rey Todopoderoso, que está sentado en el trono y reina. Declaramos juntos, grande eres tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Oh, no hay otro como tú. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Una última vez, no hay otro, no hay otro como tú. Aleluya, Señor, te bendecimos. Gracias, Rey. Tú eres el Dios que adoramos, Rey. Tú eres el Dios a quien elevamos nuestra alabanza, Jesús. Gracias, Rey.
los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en
eres el Dios que adoramos, Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Aquel que venció la muerte, el que es grande en misericordia y tiene poder para salvar. Jesús, Jesús. Oh, glorioso, Rey de los cielos, tú eres Dios, Rey soberano. Jesús, el que tomó mi lugar, el que tomó mi pecado. Tú eres digno, siempre digno. El que dejó su trono, el que dejó su gloria por nosotros para acercarnos a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Oh, gracias Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Bendecimos tu nombre en este tiempo, en esta mañana. Tú eres digno, 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 digno. Nos sumergimos en tu presencia, nos sumergimos en adoración delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Somos tuyos, somos tuyos. Oh, yo soy tuyo, Señor. 100%. Y si he dejado cosas fuera, Señor, yo te pido perdón, pero vuelvo a dejar el 100% delante de ti. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, que te anhelen hoy más que nunca, Señor, hoy más que ayer. Oh, te bendecimos, Señor. Tómese un momento ahí, amado hermano, en su casa. Cierre sus ojos si no los ha cerrado y bendiga el nombre del Señor. Declare su dependencia con Él. Oh, gracias Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú nos acercaste a tu trono, Señor. Rasgaste el velo, quitaste toda muralla, toda separación. En esa cruz, Señor, se abrió un camino nuevo para poder acercarnos a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No queremos desaprovechar esta oportunidad. Sino que queremos acercarnos, Señor. Buscarte mientras puedes ser hallado hoy día. Hoy es el tiempo, este es el tiempo de encontrarnos con nuestro amado. En su presencia.
se compara. Tú eres santo, santo. Nadie se compara. Tú eres santo, santo. Nadie se compara. Tú eres santo, santo. Santo, santo, Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso. Todopoderoso, tú reinas por siempre.
sobre todo nombre. Santo, 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 Rey del universo, mi amado eres tú.
Gloria al Rey, bendito sea el nombre de Jesús. Que este tiempo de culto esté impartiendo sobre usted, sobre nuestras vidas, amado, la fortaleza, esté impartiendo esperanza, esté trayendo temor de Dios a nuestros corazones para poder seguir viviendo, amada iglesia, la vida de fe en el poder del Espíritu Santo. Yo bendigo su vida, mi hermano, mi hermana, a quienes se han conectado por primera vez, especialmente vaya de parte de Casa de Gloria como iglesia, un cariñoso saludo, una bendición de todo corazón, deseando que la paz de Jesús repose sobre su vida. Gracias, Señor, por estos días. Si usted ha podido descansar, si ha podido recrearse, si ha tenido tiempo para escaparse dentro de todas las posibilidades a algún lugar, gracias, Señor. Muchas gracias por eso, por esos regaloneos del Padre. Y si aún no ha podido salir, fortalézcase en el Señor amado. Estos son tiempos para estar contentos, son tiempos para gozarse, son tiempos para no dejar de alabar al Señor, de que de nuestra boca siga fluyendo la adoración. Yo quiero dar gracias al Señor, en especial por la vida de mi hermana Juanita Castillo. Es una de las hermanas más longevas de nuestra congregación y esta semana que pasó cumplió 93 años, así que aprovecho también a través de esta transmisión, bendecir su vida. Le amamos mucho como congregación, nos alegra que el Señor la esté guardando, la esté cuidando y que haya podido celebrar un año más. Es una bendición realmente maravillosa que yo sé que alegra a la familia, pero a la familia de la fe también nos alegra mucho. Así que mucho cariño, todo nuestro amor para mi hermana Juanita Castillo. Se lo merece, ¿cierto? Merece que haga mención de ello. A lo mejor otros estuvieron de cumpleaños y no se les saluda públicamente, pero no todos han cumplido 93 años. Así que me tomo yo este tiempito para expresar nuestro amor como pastores, pero también como casa a mi hermana Juanita. Así que si está escuchando, hermana, le amamos mucho y le bendecimos en el nombre de Jesús. Y así también a aquellos que han estado tal vez delicados de salud, que han pasado por algún momento difícil. Nuestra oración permanente, ¿cierto?, es que el Señor allí les sostenga, les afirme, les fortalezca, les esté estableciendo, como dice la palabra del Señor. Iglesia amada, los tiempos que vivimos no son tiempos sencillos. Como obra bautista todavía nosotros tenemos indicación de no congregarnos hasta el 31 de marzo, que es, entiendo, hasta cuando se extendió el periodo de excepción o el estado de excepción en nuestro país. Pero estamos orando para que el Señor nos siga guiando dentro de los aforos permitidos en grupos pequeños. Hay hermanos nuestros, hermanas nuestras que se pueden reunir, se pueden juntar, pero manteniendo obviamente esos aforos. Pero estamos orando para discernir los tiempos. Escuchamos al gobierno, ¿cierto?, a las autoridades hablar del retorno a clase, un retorno gradual, están tratando de ponerse de acuerdo en ello. Y esto tal vez va a ser también un indicativo para nosotros para poder discernir cuándo tomar los tiempos presenciales. No obstante, la invitación es a orar por esto, orar. Pero no solo eso es lo que vemos, sino que vemos también que hay un constante, hermanos, debilitamiento de la autoridad. Lo que pasó hace algunas semanas en Panguipulli, por ejemplo, donde un hermano en la fe, el carabinero, ¿cierto?, que tuvo este incidente con el joven malabarista, él es un hermano en la fe. Nuevamente toda esa situación puso en el tapete una estrategia que hay de poder desacreditar la autoridad, especialmente Carabineros, pero también la PDI, y en definitiva usted y yo podemos observar que hay una desacreditación constante de todo lo que sea la autoridad. No debemos ignorar esto, hermanos, y lo estoy señalando precisamente porque quiero, a la luz de la palabra, que meditemos en esto. No debemos ignorar de que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. No podemos ignorar que el hombre natural, el hombre y la mujer sin Cristo, por naturaleza son hijos de desobediencia. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Y es lo que usted y yo éramos también antes, por naturaleza, hijos de ira, hijos de desobediencia.
no podemos ignorar que la rebelión está establecida en el corazón del ser humano y que en estos tiempos finales esto va a ser exacerbado. Hay un espíritu de anarquía que por lo demás lo que busca, paradojalmente, es controlar. Lo que busca es a través del temor, del terrorismo, del engaño, la mentira, lo que busca es poder controlar realmente las masas, controlar a la población. Pero es un espíritu rebelde, rebelde sobre todo contra Dios. Y la iglesia del Señor no debe estar ignorante de estas cosas. ¿Para qué? Precisamente para no dejarse seducir por el espíritu de este siglo. Si usted abre su Biblia, y le invito por favor a que abra su Biblia allí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, Romanos capítulo 13. Pero para ponerlo en su contexto, cuán importante es observar lo que dice el capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este mundo, no os amoldéis a este siglo, dice otra versión, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La invitación que nos hace el Espíritu Santo es a no conformarnos al siglo presente, no conformarnos a la corriente de este siglo. Corriente que por lo demás avanza, la corriente de este siglo, avanza en contraposición a la corriente del río del Espíritu de Dios. La de este siglo avanza hacia el establecimiento del gobierno del hombre, a levantar la autoridad del hombre, de tal forma que la Biblia nos muestra que la historia, tal cual usted y yo la conocemos actualmente, termina con el alzamiento de un liderazgo mundial. La Biblia lo llama el anticristo, que gobernará con su bestia. No quiero meterme en este minuto en los textos del Apocalipsis, pero todo apunta en términos naturales, bajo el gobierno de las tinieblas, todo apunta a esto. Y la iglesia del Señor, que fue sacada de tinieblas a luz, la iglesia del Señor, amado mío, que fue sacada de muerte a vida, que fue cambiada en su naturaleza. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres cuya naturaleza ha sido cambiada. De hijos de ira y de desobediencia hemos sido constituidos hijos de Dios, hijas de Dios. Pero la obediencia tiene que ser aprendida, porque no es algo inherente al ser humano. Los que tenemos niños pequeños y que les enseñamos la palabra de Dios, oramos con ellos y por ellos, les enseñamos a orar, a amar a Jesús, damos cuenta, ¿cierto, hermano, hermana, que lidiamos con un temperamento, un carácter desobediente? Porque la rebelión, dice el libro de Proverbios, está escrita en el corazón de los niños. Viene, por causa de esa naturaleza caída, viene escrita ahí en el ADN. Pero quienes estamos en Cristo, nuestra naturaleza ha sido transformada y ahora usted y yo debemos seguir aprendiendo la obediencia en términos espirituales. Un espíritu como el de Cristo en usted y en mí. Pues bien, en este contexto de Romanos capítulo 12, donde se habla de los deberes de la nueva vida, de cómo debe haber un distintivo en un hijo y en una hija de Dios en su manera de vivir el Evangelio, vivir la relación con las personas. En ese contexto, el capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amada iglesia, todo se trata de autoridad. Todo se trata de quién gobierna. Cuando yo era un hombre natural, aun cuando estaba dentro de una congregación, pero mientras yo no había nacido de nuevo y no lo había entendido en mi mente, quien gobernaba mi propia vida era yo, al menos eso decía. Yo gobierno.
yo sentado en el trono de mi corazón. ¿Quién gobierna? Pareciera el tema en todo el cosmos. Dios ha querido siempre, desde un comienzo, establecer su autoridad y sobre seres creados con voluntad propia, como son los ángeles y como somos el linaje humano. Seres espirituales, usted y yo como hombre y mujer espiritual, porque fuimos creados con espíritu, ¿cierto? Y los ángeles también como seres espirituales, Dios los crea y quiere manifestar sobre ellos su autoridad. Quiere establecer su reino. No obliga, Dios no controla, Él no manipula. Él lo que busca es que esta creación, los seres creados suyos, puedan rendir la voluntad a su autoridad. Y no como algo egocéntrico, sino que en la autoridad de Dios es donde se manifiesta su reino. Y su reino, amados míos, es lo que usted y yo debemos anhelar. Sobre todas las cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es esa esfera de autoridad donde las cosas operan conforme a la voluntad del Padre. Y precisamente el texto que leíamos ahí en Romanos capítulo 12 también dice que podemos conocer esa voluntad del Padre que es buena, es agradable y es perfecta. Si hay algo que el hombre debiese anhelar, y especialmente la iglesia, porque para eso, hermanos, fue diseñada, ese es el propósito de la iglesia, manifestar la gloria del reino de Dios. Y si hay algo que el hombre debiera anhelar para el bienestar suyo propio, para el bienestar suyo de su familia, el bienestar de los suyos, de sus seres queridos, si hay algo que el hombre debiese anhelar para que la ciudad marche bien, para que una nación marche bien, es la manifestación del reino de Dios. Cuando Dios gobierna, hermanos míos, es cuando las cosas comienzan a marchar bien. El hombre lidia con la autoridad de Dios. Estos seres creados, ¿cierto? Primero los ángeles, no quisieron someterse a la autoridad de Dios, rechazaron la autoridad de Dios. La rebelión comenzó en el cielo. Por eso el reino de Dios es también llamado el reino de los cielos, porque la esfera de autoridad comienza en el cielo de Dios. Y Jesús mismo viene a establecerla en la tierra. Pero la rebelión también comenzó en el cielo. Y luego Dios crea a los hombres y también los hombres rechazan su autoridad. Cuando usted lee, ¿cierto?, la historia de la salvación, Dios busca a hombres, como fue el caso de Noé después de la caída, para que también se sometan a su autoridad, para poder caminar con ellos, manifestando la gloria de su reino, de su gobernar. Pero también Noé y la descendencia de Noé falló. Luego Dios llama a Abraham, engendra a Isaac, a Jacob, ¿cierto? El pueblo crece allí bajo la opresión egipcia, pero también ellos fallaron. Cuando Dios los saca de la esclavitud y los lleva al desierto, ellos rechazaron la autoridad de Dios. Al poco andar se hicieron esculturas de oro, dioses o ídolos más que dioses, ídolos, ¿cierto?, de metal para adorarlos. Y rechazaban de esta manera la autoridad de Dios. Luego Dios llama y teniendo ellos sobre sí un gobierno teocrático, es decir, ellos tenían un rey que era Dios, pero quisieron tener un rey como las otras naciones y Dios permite que Saúl sea establecido rey y que ahora no solo hay un rey, sino un reino en Israel, un reino que no se asemeja obviamente al reino de Dios, sino que es un reino natural, pero que carecía completamente de un entendimiento del principio espiritual de lo que es el reino, de lo que es la autoridad, de lo que es la obediencia. Saúl mismo, el primer rey de Israel, falló en su obediencia y actuó con rebeldía delante de Dios. Luego Dios levanta a David, el cual sí fue un varón y un rey conforme al corazón de Dios. Y aunque David también cometió errores, pero él en todo se sometió a Dios. Él buscaba realmente agradar a Dios. Luego los reyes que vinieron, algunos buenos y otros malos, que hicieron lo malo delante del Señor, es decir, obraron conforme a su propia voluntad, hasta que viene Jesús, el Hijo de Dios. Y Él viene para
establecer su reino. Arrepiéntanse y conviértanse, es el primer mensaje de Jesús, Mateo, ¿cierto? Capítulo 4, después que Jesús es bautizado y lleno del Espíritu Santo vuelve del desierto, el anuncio que él hace, la predicación, ¿cierto? Es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es Jesús quien se encarga de establecer el reino de Dios. Pero ¿cómo se establece el reino de Dios? Pues bien, aquí hay principios, hermano, hermana, que usted y yo no podemos ignorar, no debemos ignorar, y al conocerlos no podemos transgredirlos. Cuando yo miro a la sociedad, hermano, que está debilitando la autoridad, imagínense, una sociedad que le quitó primero la autoridad a los padres en el hogar. Diversas estrategias. No tenemos que esto pasarlo por alto, pero diversas estrategias, una de ellas sacando a las mujeres, ¿cierto?, de sus hogares para trabajar, dejando a los niños bajo el cuidado de otros tutores en un jardín infantil, una guardería o una niñera. Lo que pasa allí es que se debilita la autoridad paterna, porque una mamá y un papá que no ha estado todo el día con el hijo, lo que menos quiere es llegar a pelear con sus hijos, a corregirlos, a enseñarles obediencia. Entonces comienza a delegarse en otros una responsabilidad fundamental para nosotros los que somos papás. Pero comienza un debilitamiento, hermanos míos, de la autoridad familiar, un debilitamiento de la autoridad de los padres. Comienza a haber un cuestionamiento a cómo un padre ejerce la autoridad. Y este cuestionamiento viene desde las ideologías, incluso desde la psicología moderna. Entonces primero se le quita la autoridad a los papás. Y luego vemos una generación de muchachos que no respeta a sus padres, que no hay en ellos un anhelo, un deseo real de sujeción, de sometimiento, de someterse a los papás como los primeros responsables en impartir la autoridad de Dios. Pero luego vemos también que ahora hay un descrédito de toda la autoridad. Obviamente hay quienes perdieron la autoridad, donde hay corrupción, sin lugar a dudas, sea esto en una institución de Fuerzas Armadas, sea esto en la política, sea en el gobierno, sea en la educación, incluso en el mismo hogar, donde haya un corazón corrupto, donde haya un corazón desobediente, obviamente, hermanos míos, se pierde autoridad. Se pierde autoridad. Y uno podría justificar la desobediencia, la rebeldía. No, pero es que los gobernantes son corruptos. No, es que en las instituciones hay gente corrupta. Es que los papás son abusivos. En fin. Pero hay toda una estrategia detrás de esto que viene directamente de las tinieblas. Hermano, cuando el apóstol Pablo habla de sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, lo que usted y yo debemos entender es que Dios está estableciendo su reino y el lugar de la autoridad de Dios, donde Él puede realmente manifestar su reino, es donde hay obediencia a su autoridad. Note esto, Jesús, cuando se hace hombre, asume nuestra condición humana con todas sus debilidades, asume nuestra condición humana con todas sus limitantes, y Él no trajo la obediencia, sino que tuvo que aprender la obediencia, es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. A través del sufrimiento aprendió lo que era la obediencia. Cada situación difícil que Jesús experimentó en su vida terrena, incluyendo en ella obviamente la cruz,
pero también el rechazo de los suyos, el menosprecio, la incomprensión de su familia directa. Todo lo que él experimentó como sufrimiento no lo hizo quejarse, no lo hizo renegar del Padre, no lo hizo actuar carnalmente, impulsivamente, sino que al contrario, cada situación él la enfrentaba en total dependencia del Padre, en sujeción al Espíritu Santo. Y eso hacía que la autoridad de Dios estuviese manifestando el poder del reino a través de Jesús. Para que la autoridad de Dios, hermanos míos, sea vista, para que el poder del reino sea conocido en medio de una sociedad caída, es necesario que hayan hombres y mujeres que están alineados con esa autoridad, que no la resisten, que no la rechazan. Antes bien, al igual que Jesús, crecen, aprenden la obediencia aún en medio de las situaciones difíciles. Es tan común, hermanos, ver en la iglesia del Señor a hombres y mujeres que cuando pasan por un momento difícil se quejan, cuando pasan por un momento difícil dan lugar a la incredulidad, cuando están en alguna tribulación se llenan de temor y dejan de sujetarse a la autoridad del Rey. Es tan común verlo en la iglesia, pero ¿qué es lo que el Padre anhela? El Padre anhela que aún en esos momentos de tribulación, momentos difíciles, usted y yo nos mantengamos, hermanos míos, sujetos a su voluntad, obedeciendo su palabra. ¿Te están maldiciendo? Pues bien, Romanos capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es decir, en medio de la situación difícil, iglesia, y usted y yo sabemos que los días que vienen van a ser cada vez más complejos para la iglesia, para todo el hombre y toda mujer que quiere hacer la voluntad de Dios, van a venir días complejos. Pero cuando te persigan, cuando te maldigan, la palabra de Dios dice que yo debo bendecir, que yo debo amar. La palabra de Dios dice que yo debo esperar en la justicia de Dios y no obrar yo con ira en contra de las personas. Eso es caminar en obediencia a la palabra. No obstante, lo más común es que cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, se nos olvida el mandamiento, se nos olvida lo que la palabra dice y actuamos de acuerdo a nuestra propia naturaleza humana, es decir, en nuestra carne. Pero de esa manera el reino no se va manifestando. El reino de Dios es la esfera de la autoridad de Dios. Y la presencia de Dios, su legítimo lugar es allí donde hay gente que está obedeciendo su autoridad. Por eso, el hombre y la mujer de fe, cuando mira toda esta situación, hermano, no puede caer en un discurso ideológico. Usted y yo no podemos ir en contra de las autoridades establecidas. Y quiero decir que esto no tiene que ver con política. Es más, la iglesia del Señor no puede ser parte de partidos políticos. La iglesia del Señor no es ni de derecha ni es de izquierda. Lo hemos dicho muchas veces, la iglesia gobierna con el cielo, pero sí tiene la autoridad, la unción para afectar esos lugares. Al más puro estilo de Daniel, de José, de Esther, que afectaron gobiernos paganos, reinos paganos, con la unción que el Padre depositó en ellos, la iglesia hoy día tiene que estar a la vanguardia, hermanos míos, de manifestar la autoridad del reino en todo lugar. En la política o en el gobierno, más que en la política, en el gobierno, en la educación, en la economía, en la salud, en el deporte, en las artes, en la familia, en el hogar, en todo lugar es la iglesia la llamada a manifestar la autoridad del reino, la gloria del reino, el poder del reino. Pero el reino de Dios se manifiesta allí donde la autoridad del rey es reconocida y honrada. Pero estamos viviendo, hermanos, tiempos complejos de sutil engaño, donde se exacerba obviamente lo negativo de un gobierno, lo negativo de una institución, para desacreditar la autoridad en ella. Desacreditar la autoridad. Perdónenme los futboleros, yo no soy muy futbolista, pero escuchaba ayer al presidente de Colo-Colo y cómo él decía que él encuentra injusto que todo el resultado, ¿cierto?, de un año desastroso que fue, o la temporada desastrosa que fue para este equipo de fútbol, todo
en contra del presidente. El presidente es el responsable. Y él decía que en realidad es una responsabilidad compartida con todo un directorio. Pero no es solo eso, también, sin lugar a dudas, la responsabilidad la tiene el equipo técnico, la tienen los futbolistas. Son muchos tal vez los responsables de que este equipo haya celebrado hace un par de días el no haber caído en el descenso. Pero siempre la autoridad, eso es lo que quiero destacar en realidad, la autoridad va a ser atacada. El que está a la cabeza va a ser atacado. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hermanos míos, obrando, moviéndose en este tiempo, donde está precisamente atacándose la autoridad en el hogar, la autoridad en la iglesia, la autoridad en el gobierno, la autoridad en las instituciones. Todo esto que hemos visto en relación a Carabineros de Chile, hermanos, lo que busca es quitar este símbolo de autoridad que hay en nuestra nación, es quitarlo. Y la gente no logra ver más allá del adoctrinamiento ideológico. Se habla de una reforma institucional, se habla de tantas cosas, no, que ya se corrompió la institución, hermano. Mire, donde hayan hombres naturales, sin Cristo Jesús en sus corazones, va a haber corrupción. No le quepa duda de ello. Incluso dentro de la iglesia del Señor, si hay hombres que, habiendo nacido de nuevo, mujeres que habiendo nacido de nuevo, deciden vivir en la carne, no en obediencia a la autoridad del rey, allí también va a haber corrupción. Y es lo que vemos, en liderazgos corruptos. Estoy hablando de iglesia. El otro día una persona se me acercó, estuvimos conversando, me quería hacer unas preguntas, no sabía quién era yo, pero se me acercó para hacerme unas preguntas de un sector. Y luego me dice, ¿y de dónde usted es de aquí? No, yo soy de Concepción. Ah, ¿y en qué trabaja? Entonces yo le digo, yo soy pastor evangélico. Ah, me dice, pero ¿es de los buenos o de los malos? Yo me sonreí y dije, hay de todo, ¿no? Pero yo me esfuerzo por ser de los buenos. ¿Pero por qué? Porque hay pastores y líderes corruptos. No podemos negar aquello. ¿Y es por qué? Porque han decidido vivir de acuerdo a sus propios pensamientos, a su propia voluntad, y no conforme a la voluntad del Rey. Amados míos, donde hayan hombres naturales y carnales va a haber corrupción. Pero lo que usted y yo debemos ver es el ataque que hay hacia la autoridad, la desacreditación hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque no tiene que ver la autoridad con las personas necesariamente. Lo que usted y yo debemos ver es la señal de autoridad. Primero, toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. No está señalando, y perdóneme el ejemplo que le voy a poner, mis hermanos venezolanos me entenderán, pero no está diciendo que el señor Maduro es una autoridad establecida por Dios. No, está hablando del principio de autoridad. No hay otra autoridad en el universo, no hay otra fuente de autoridad en el universo que Dios nuestro Padre. Él es la fuente de autoridad y toda autoridad entre nosotros es una autoridad delegada. Y es así, hermanos, Dios usa hombres imperfectos en su iglesia, Dios usa hombres que estamos en un proceso todavía de perfeccionamiento, pero Dios los usa para delegar autoridad. El punto aquí es que como hija e hijo de Dios, usted y yo debemos honrar el principio de autoridad. No pueden haber hijos e hijas de Dios rebeldes que sin temor de Dios critican la autoridad, sea esta el gobierno, sea una autoridad pública, sea una autoridad en un aula, en una sala de clases, sea la autoridad, amados míos, en la iglesia, en el hogar. Un hijo y una hija de Dios no puede tener un lenguaje de rebelión, un lenguaje que vaya en contra de la autoridad, que resista la autoridad. Tú y yo como hombres de fe debemos tener temor de Dios y saber, hermanos míos, que el hombre le debe respeto al gobierno por causa del temor, incluso por causa de la ira, porque dice la Escritura, si usted lee todo el capítulo 13, que los magistrados están allí para hacer justicia, tienen la espada, y si yo hago lo malo, ciertamente esa espada va a caer sobre mí. Haz lo bueno si no quieres temer a la autoridad, dice el apóstol Pablo. Entonces, yo debo someterme a la autoridad
tal vez por el temor al castigo, pero luego dice también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también tributo, dice, por causa de la conciencia. Y nos invita a no deberle nada a nadie. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, dice el versículo 7. Pero no solo por causa de la conciencia, sino también por el amor. Y luego ya yo me someto por amor, honro la autoridad porque el amor de Cristo hacia el prójimo está en mí. Y yo debo, hermanos míos, reconocer la señal de autoridad. Tal vez yo no comparto lo que el gobierno está diciendo y como iglesia tenemos todo el deber, el privilegio y el deber de denunciar aquello que va en contra de la palabra de Dios. Toda ley, por ejemplo, de muerte, abortista, toda ley que va contra la naturaleza que Dios creó, tú y yo debemos denunciarla y en ello no estamos faltando a la autoridad. Debemos tener una voz profética, pero nuestro lenguaje no debe ser un lenguaje de rebeldía. Note usted a Jesús frente a Pilato, cómo Jesús guardó silencio. En ningún momento de parte de Jesús hay una palabra de rebeldía, en ningún momento, hermano mío. Así es como la iglesia del Señor debe conducirse para que la manifestación del reino sea poderosa en medio nuestro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay una delegación de autoridad. ¿Recuerda usted la rebelión de Coré en el Antiguo Testamento? Y Dios llama a todos los principales cabezas de familia y que traigan una vara. ¿Recuerda ese relato? Traigan una vara cortada, sin raíces, una vara seca. Y la van y la ponen en el lugar de reunión, en el tabernáculo. Y Dios hace reverdecer la vara de Aarón como señal de autoridad. Es Dios quien hace reverdecer esa vara. Es Dios quien legitima la autoridad de Aarón frente a los demás líderes en Israel. Pero Aarón, igual que el resto de los líderes, e igual que cualquier hombre que ejerce alguna delegación de autoridad, no somos más que una vara seca. La autoridad proviene de mi sometimiento a la voluntad del Padre. Van a venir días complejos donde la iglesia, hermano, tendrá que discernir si lo que se le está exigiendo viene realmente respaldado por Dios, está en sintonía con la voluntad de Dios. Porque ciertamente habrán momentos en que tú y yo tendremos que preguntarnos, como lo hicieron los apóstoles. Lo invito ahí a Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 19. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ¿a quiénes? A las autoridades religiosas en Israel. Autoridades. Ellos le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire, ellos no están resistiendo la autoridad porque sí. Ellos no están diciendo, no, nosotros no vamos a hacer lo que ustedes nos digan. No, ellos están diciendo, los apóstoles, Pedro y Juan, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos en Israel les estaban pidiendo e imponiendo que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Obviamente, ese mandamiento, esa instrucción es contraria a la comisión que les había sido dada por Dios de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así es que ellos juzguen, le dicen a la autoridad, a quién debemos obedecer, porque nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y oído. Y ellos van a seguir predicando el Evangelio, pero no con una actitud rebelde, sino realmente de sumisión al Padre, que es la fuente de la autoridad. La iglesia del Señor debe vivir en sujeción a la autoridad de Dios. Y si de pronto comienzan a haber leyes, aunque esté escrito en la ley, escúcheme, comienzan a haber leyes o indicaciones que van en contra de la palabra de Dios,
ciertamente la iglesia va a tener que discernir y decir, juzgar a quién vamos a obedecer. Eso traerá consigo consecuencias negativas para la iglesia. Traerá persecución, desacreditación. Tratarán tal vez de inhabilitarnos en alguna manera, como ha pasado en lugares donde hay mucha persecución. Se le quita la personalidad jurídica, por ejemplo, a la iglesia. Obviamente usted sabe que no funcionamos por causa de una personalidad jurídica, pero son maneras, ¿cierto?, opresivas o represivas de quitarle a la iglesia del Señor ciertos atributos, privilegios, ¿cierto?, sacarlos de la ley que ellos mismos incluso están imponiendo, para poder así también apresar, para poder perseguir, para desacreditar. Pero la iglesia va a tener que estar discerniendo aquello para vivir en completa voluntad o sometimiento a la voluntad del Padre. No debe llamarnos la atención o no debiera llamarnos la atención que el capítulo 13 de Hebreos termina con estas palabras. Está hablando, imagínense, de someterse a la autoridad, de honrar este principio de autoridad que viene de parte de Dios y obedecer, caminar en sujeción. Eso es lo que está diciendo. Y esto, dice el verso 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, por causa de la salvación, por causa de nuestro Salvador, la iglesia debe caminar en obediencia a la autoridad, reconociendo los principios de autoridad, sometimiento, sujeción, desmarcándonos nosotros, no conformándonos, no acomodándonos al discurso del mundo que cuestiona, critica, se queja, maldice con sus palabras, desacredita. No, la iglesia no puede tener ese lenguaje, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos participar. Mire, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Iglesia, por cuanto la venida de Jesús está cerca, los tiempos se van a poner más complejos y este espíritu de anarquía, de rebelión que está cernido sobre las naciones va a irse fortaleciendo. Pero la iglesia del Señor es llamada a manifestar la gloria del reino en total obediencia, no parcial obediencia, sino total obediencia a la voluntad del Padre. Por eso, cuán necesario es que la palabra revelada, escrita, los remas que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas, el vivir, amados míos, en sometimiento los unos a los otros, sometiéndonos unos a otros, el vivir en obediencia a la palabra es la garantía de que la voz del amado y precioso Espíritu Santo sea escuchada, reconocida y obedecida por la iglesia. Amado, van a llegar días donde muchos de la iglesia van a pensar que esa voz que están escuchando es la voz oficial, es la voz del Espíritu. Mucha iglesia va a decir por causa del sentido común, no del discernimiento, sino del sentido común. No, es que tenemos que hacer esto. Hay que hacerlo porque la autoridad lo está pidiendo. Hay que hacerlo porque, o si no nos va a ir mal, nos van a cerrar los templos, nos van a meter presos. Entonces tenemos que hacer esto otro. Pero yo confío en que va a haber un remanente que no se va a confundir, que va a haber un remanente que va a estar escuchando al Señor, va a estar escuchando al Espíritu Santo y va a decir, juzgad a quién debemos obedecer. Hermanos míos, iglesia amada, que la palabra viva, que el Espíritu Santo en nosotros sea obedecido. Es la única garantía que tenemos de avanzar, amados míos, al encuentro del amado y de experimentar la manifestación poderosa del reino de Dios en medio nuestro. Durante los días que vengan, seguiremos meditando a través de los devocionales en esta palabra. Hoy yo te bendigo, bendigo tu hogar, bendigo la autoridad de Dios delegada sobre ti. Caminemos como Jesús caminó. Familia de la fe, paz de Dios para ti y para los tuyos.
que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona
declaramos, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. Si usted ha estado escuchando este tiempo de culto y a través de la alabanza, a través de la reflexión de la palabra, el Señor ha estado hablando a su vida, y si usted no está en una relación con el Padre, quiero decirle que el propósito de todo lo que hacemos es que personas como usted puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas. Un amor que es real, un amor que es transformador, un amor que sana, que restaura. Y si usted está sintiendo que Dios le llama, nos gustaría que se comunicara con nosotros, que nos lo haga saber a través de nuestros canales para poder tener una palabra que le ayude a discernir este tiempo para su vida. Si usted está allí en su hogar y no ha entregado aún su vida a Jesús, usted puede orar ahora mismo, creyendo en su corazón que este tiempo Dios lo ha preparado para su vida. Y allí donde está puede cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y decir: Padre, yo reconozco mi pecado. Yo confieso delante de ti que he vivido en rebeldía a tu voluntad. Pero te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo me lave, me limpie, me dé un nuevo corazón. Que me hagas parte de tu familia, me recibas como tu hija, como tu hijo, y me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo. Si usted ora, amigo, amiga, de esta manera, crea que no va a ser defraudado, pues Dios es un Dios que responde al corazón que se humilla delante de Él. Nosotros le bendecimos como congregación, estamos aquí para servir a todos aquellos que quieren buscar vivir bajo la voluntad del Padre. Si este tiempo le ha tocado su vida, póngase en contacto con nosotros. Será un privilegio poder responder a sus consultas. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Exaltamos tu gracia, Señor. Esta bendición, este regalo, Dios, que tú nos das día a día, Señor. Lo exaltamos. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asoma.
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero